La Edad Media está marcada por momentos muy oscuros y dolorosos que a menudo son pasados por algo e incluso olvidados. Sin embargo, estos momentos tuvieron una gran influencia en el mundo y la sociedad que conocemos hoy en día. La reproducción forzada de esclavos tuvo sus orígenes en las plantaciones americanas del siglo XVII. Los propietarios de esclavos veían a sus esclavos como una cosa y se creían sus dueños. Eran de su propiedad y la reproducción forzada se consideraba una forma de aumentar el valor de su propiedad. Los esclavos llegaban en pequeños grupos y solían venderse entre particulares o a través de corredores. El precio del esclavo dependía de su edad. Los valores más altos correspondían a la franja de entre 14 y 40 años. También se basaba realmente en las cualidades y en las particularidades personales que poseía la persona y en la riqueza que tenía el comprador. Por ejemplo, una mujer joven y muy bella podía llegar a costar 60 libras, mientras que una esclava tártara de 16 años valía solo la mitad. Los circasianos procedían de la costa oriental del Mar Negro. El vendedor tenía la obligación legal de contar cualquier enfermedad o defecto físico del esclavo. Si no lo hacía y el comprador descubría algún problema tras la transacción, podía anular la venta o quedarse con el esclavo, pero recuperando una parte del precio que había pagado por él. En los archivos se encuentran numerosas reclamaciones por esclavos recién adquiridos a los que se les descubría todo tipo de problemas físicos. Se conoce el caso de un tal Andreu García, que denunció al platero barcelonés Bernat Blascho por la venta de una esclava circasiana de 28 años que sufría epilepsia. Una vez realizada la compra, la mayor preocupación de los propietarios de esclavos era mantenerlos controlados. De esta manera, muchos propietarios creían que la reproducción forzada era una forma de controlar la fuerza laboral de sus esclavos. Incluso, autoridades de Barcelona llegaron a prohibir que los esclavos circularan de noche por la ciudad, por las zonas de playa o salieran del territorio del municipio para evitar que escaparan de sus propietarios. Además, los esclavos a menudo eran obligados a trabajar incluso cuando estaban enfermos o heridos, lo que llevaba a una serie de problemas de salud. Las mujeres esclavas eran sometidas a una serie de partos y abortos que ponían en riesgo su vida. A menudo eran violadas por sus propietarios u otros hombres blancos, y cuando las mujeres tenían a sus hijos, eran separadas de ellos para venderlos a otros propietarios de esclavos. Los hombres esclavos eran incapaces de proteger a sus familias. No podían hacer nada al respecto, y se veían obligados a presenciar cómo sus hijos eran vendidos a otros propietarios. Esta separación y pérdida causaron daños emocionales duraderos en las familias y comunidades de esclavos. Sin embargo, la familia y la comunidad seguían siendo una parte importante de la vida de los esclavos, ya que se apoyaban mutuamente en momentos difíciles y encontraban formas de celebrar la vida y la cultura africana, incluso bajo la opresión de la esclavitud. Estos dos pilares fueron una fuerte resiliencia para los esclavos reproductores. El comercio de esclavos era un modelo muy rentable, debido a que estos comerciantes obtenían materias primas y objetos de gran valor como especias y seda. Además, un esclavo era más sencillo y más barato de transportar que un barril de grano. El grano era un producto que ocupaba más espacio en cubierta y que aportaba menos beneficios que el tráfico de personas. De esta manera se convirtió en un negocio muy rentable para los comerciantes europeos. Por año podían llegar a comercializar unos 2.000 esclavos, y los países transalpinos se enriquecieron masivamente durante el proceso. La Edad Media fue una parte de muchas de las prácticas repugnantes de la esclavitud que fueron cuestionadas por los abolicionistas, incluyendo figuras importantes como William Wells Brown. Los abolicionistas criticaron la práctica y exigieron la libertad y los derechos de los esclavos. La política estadounidense de la Constitución de los Estados Unidos permitía la esclavitud y contaba con otra ley de esclavos fugitivos en 1850, que consideraba ilegal ayudar a los esclavos a escapar para lograr su libertad. Estas leyes y políticas perpetuaron la esclavitud y dificultaron aún más la lucha de los abolicionistas por los derechos de los esclavos. En Brasil, los esclavos reproductores desempeñaron un papel fundamental en el mantenimiento y expansión de la fuerza laboral esclavizada. Estos individuos, en su mayoría hombres, eran seleccionados en base a sus características físicas como la fuerza y resistencia, con el objetivo de generar descendientes que heredaran estas cualidades y fueran considerados más adecuados para el trabajo forzado, especialmente en el cultivo de caña de azúcar. Los esclavos reproductores frecuentemente eran obligados a tener relaciones sexuales con varias mujeres esclavizadas, muchas veces sin su consentimiento, con el fin de aumentar la población de esclavos. Un ejemplo notable de esta práctica cruel e inhumana es el caso de Pata Seca, un esclavo reproductor famoso que tuvo más de 200 hijos y vivió en el siglo XIX. Pata Seca se destacó por su fuerza y resistencia, siendo obligado a procrear con diversas mujeres esclavizadas para perpetuar estas características en sus descendientes.
Su nombre e historia son un testimonio de las atrocidades cometidas durante la esclavitud en Brasil, donde los seres humanos eran tratados como meros instrumentos de reproducción y explotación económica, negándoles su dignidad, autonomía y derechos fundamentales. Existen muchas más historias como la de Pataseca. Manuel do Sacramento fue un esclavo que aprendió a leer y escribir por su cuenta y dirigió una revuelta en 1877, una década antes del fin de la esclavitud. Las investigaciones policiales de la época le acusaban de explicar a sus compañeros que tenían derecho a la libertad y a resistirse a sus señores. Otro caso parecido fue el de Daniel Antonio de Araujo, pero con un trágico final. Daniel encabezó una revuelta de esclavos tras saber de la guerra civil en Estados Unidos por un buque estadounidense que atracó en Viana, Maranhão, y por ello fue condenado a cadena perpetua en 1868. Las mujeres también tenían sus difíciles historias, como es la de Rosa, una esclava que huyó en 1870 de una hacienda de ganado a Uruguay con sus 5 hijos, incluido un bebé recién nacido. La historia de Lucía Pinta también tiene un final trágico. Lucía era conocida como la hechicera enmascarada y había llegado a Brasil desde Angola a sus 12 años. En 1742 fue detenida en Sabará por la Inquisición. Fue condenada por hechicera y apostasía tras un proceso de tortura y judicial que duró 2 años. Hasta el día de hoy, muchos afroamericanos aún enfrentan desigualdades e injusticias en la sociedad estadounidense, incluyendo problemas como el encarcelamiento masivo, la brutalidad policial y la pobreza. La herencia de la reproducción forzada de esclavos es parte de estas desigualdades e injusticias. La educación es fundamental para comprender la historia de los esclavos reproductores y asegurarse de que la historia nunca sea olvidada y se vuelva a repetir. Muchas veces en las escuelas aprendemos que la Edad Media fue un periodo de desarrollo, de gran importancia para el arte, de belleza europea. Pero sobre la historia de la esclavitud y la reproducción forzada no se dice mucho. Aunque la historia de estos esclavos sea dolorosa y difícil de enfrentar, es importante recordar y honrar a aquellos que sufrieron en manos de la esclavitud. Es nuestra responsabilidad como sociedad reconocer la historia y aprender de ella, para poder avanzar como una sociedad más justa e igualitaria. La reproducción forzada tuvo un impacto duradero en la identidad afroamericana. Hoy muchos afroamericanos desconocen el origen de sus ancestros. Esta pérdida de conexión con la historia y cultura africana también ha afectado profundamente la identidad afroamericana y la continua lucha por sus derechos. Si bien la esclavitud fue abolida hace más de 150 años, la lucha por los derechos de los afroamericanos continúa y piden que se les reconozcan los derechos civiles, que terminen las injusticias y desigualdad. Un claro ejemplo son las manifestaciones del movimiento Black Lives Matter, luego de que policías mataron a varios ciudadanos por su piel y descendencias. La historia de Pataseca y otros esclavos reproductores es un recordatorio de las prácticas inhumanas y brutales que tuvieron lugar durante este periodo, y la importancia de examinar y aprender de estas experiencias para promover la igualdad, la justicia y para evitar que se vuelva a repetir.